Bueno, si os parece bien, empezamos ya. Hoy voy a empezar compartiendo el programa. Antes que nada, dar la bienvenida a todos los asistentes a este workshop, a este webinar que dedicamos para explicar el proyecto Tamata, que es un proyecto del que se pueden beneficiar las pequeñas y medianas empresas y el que sale gratuito hacer medidas en el sincrotrón. Obviamente, como sabemos que el sincrotrón no es una instalación muy conocida por la gente, pues tendremos una primera presentación en la que Miguel Ángel García Aranda, que es catedrático de la Universidad de Málaga y fue director científico del sincrotrón ALBA del 2012 al 2018, explicará qué es el sincrotrón y para qué sirve, seguido de ejemplos de casos de éxitos de pymes y no solo de pymes que han realizado medidas en el sincrotrón, que lo hará Alejandro Sánchez, el director de la Oficina Industrial de ALBA. Y para finalizar explicará la financiación Tamata para pymes, que es para lo que hemos hecho este workshop, Núria Valls, que es científica de la Oficina Industrial. Obviamente hay aquí un turno abierto de preguntas y comentarios que todos aquellos que quieran pueden escribir en el chat y las podremos ir respondiendo o al finalizar las presentaciones o en este turno abierta de preguntas. Por supuesto, no seáis tímidos y cualquier cosa que preguntéis, no hay preguntas tontas. La podéis escribir y estaremos encantados de resolver vuestras dudas. Entonces, para empezar, tenemos a Caterina Viscari, que es la directora del sincrotrón ALBA, que nos dará la bienvenida a todos. Te doy paso, Caterina. Gracias, Marta, y bienvenidos a todos a esta reunión vídeo, a la que estamos acostumbrados ahora desde hace meses, todos los que trabajamos en este ambiente y naturalmente muchos otros. Es un placer teneros aquí en esta nube compartiendo con vosotros lo que son nuestros proyectos y nuestros programas presentes y futuros. ALBA, como luego explicará Miguel Ángel, es una gran infraestructura científica, es un consorcio público financiado por el 50% por el Gobierno de España y el 50% por la Generalitat de Cataluña. Somos, por lo tanto, un instrumento público, una infraestructura pública, como pueden ser las carreteras, que sirven para todos. Y siendo un instrumento público, nuestros instrumentos están al servicio de la ciencia pública y académica y también de la ciencia, de la innovación de la ciencia privada. Y por lo tanto somos una capacidad que tiene la industria española para desarrollarse mejor. En este momento en el que se habla de la recuperación de la crisis que estamos todos viviendo, es esencial que la industria nacional tenga un apoyo mayor del que ha tenido hasta ahora, y nosotros somos parte de este apoyo. Y este programa del que hoy se hablará es un programa que es un programa piloto de lo que será en el futuro la colaboración también con la Comisión Europea y los proyectos que hay europeos. Y es un programa piloto para ayudar a entender a la industria cuáles son las capacidades que tiene el sincrotrón, la gran infraestructura científica, no solo ALBA, sino también los sincrotrones de toda Europa. Oiréis hablar probablemente de LIPS, que es la Liga Europea de todos los sincrotrones y Free Electron Lasers europeos, a las que a través de este programa del cual hoy hablamos tenéis acceso en toda Europa. Son casi 20 instituciones diferentes. Por lo tanto, ALBA es no solo un instrumento, sino también una puerta para lo que puede ofrecer toda Europa, porque nosotros somos una gran infraestructura, pero hay muchas otras, hay muchos más instrumentos, y por lo tanto es bueno que nos utilicéis a nosotros también para aprender cómo luego utilizar no solo nosotros, sino también lo que hay fuera de España, porque somos una red de colaboradores, una red europea. Y esto es un mensaje muy importante para el futuro. Europa
como sabéis, con los fondos estos que ha puesto a disposición para la recuperación de la crisis, ha dado un paso adelante en lo que es la coordinación de todos los países europeos. Y vosotros nos tenéis a nosotros para poder utilizarnos y aprender para poder desarrollaros en el futuro también, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por lo tanto, os dejo ahora con las presentaciones y, como decía Marta, al final, por favor, hacer todas las preguntas que tengáis hoy, o luego podéis también contactar a la oficina industrial en el futuro a través de la web, a través del email, porque estamos aquí a vuestro servicio. Así que tengáis un buen encuentro y que sea útil, y como luego yo no podré participar al final del encuentro, os deseo ya unas fiestas serenas y sobre todo mucha salud para el año que viene. Adiós. Gracias, Caterina. Bueno, pues empezamos contigo, Miguel Ángel. Gracias, buenos días. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmas que se ve bien? Sí, ¿no? Perfecto. Sí. Pues nada, comenzamos. El objeto de esta breve introducción es explicaros qué es el sincrotrón y para qué sirve. Pues el sincrotrón es una gran instalación científica, como ha dicho Caterina, y nosotros lo que nos dedicamos con un conjunto de técnicas es a ver el interior de la materia. Se inauguró en 2012 y es una inversión pública, recibe muchos usuarios, investigadores principalmente de organismos públicos, pero también bastantes empresas que hacen caracterización y análisis en nuestras instalaciones, y se puede dedicar a muchos campos científicos, desde biotecnología y ciencias de la vida hasta materiales, catálisis. He visto que hay mucha gente de cosmética e incluso de food sciences. Pues ahora veremos algunos ejemplos que no tenía la lista al principio cuando preparé esto. ¿Qué es un sincrotrón? Para entrar un poco en detalle. La forma que tengo de definirlo es principalmente a través de estas tres propiedades. Es un complejo de aceleradores, porque en realidad hay 3 aceleradores, y somos muy conocidos, o ALMA es muy conocido porque es un acelerador de partículas, un acelerador de electrones, pero realmente para nosotros es un medio para conseguir un fin, y el fin es producir radiación sincrotrón, radiación electromagnética, que nos permite hacer buenas caracterizaciones. Somos conocidos por esto y ahora lo voy a explicar en un segundo. Realmente lo que tenemos, o lo que tiene ALMA, es un conjunto de instrumentación científica muy importante y en el estado del arte, que lo puedo poner el cursor aquí, aquí está, en el estado del arte, y nos va a permitir hacer unas caracterizaciones analíticas lo mejor posible. Y como esta instrumentación y esta caracterización analítica son muy sofisticadas, hay un conjunto de personas que son especialistas que nos permiten y nos asesoran y nos ayudan. Y hay químicos, físicos, ingenieros de materiales, biólogos, que nos permiten hacer este tipo de estudios. Aquí tenemos una vista del acelerador y lo puedo ampliar un poquito. Si se quita, porque normalmente está puesto porque dentro hay radiación, cuando funciona, en el día de la jornada de puerta abierta se puede quitar esta losa de hormigón, que es muy grande, y se ve el interior del acelerador donde se aceleran los electrones, y por aquí van los electrones, y en estos sistemas magnéticos se produce la radiación que nos permite hacer esta caracterización que he dicho y que veremos ahora a continuación. Solo comentar que aquí hay radiación, pero cuando vosotros visitáis, sea posible visitar el sincrotrón, aquí está esto cerrado y no se puede ver el acelerador porque dentro hay radiación, fuera no. Fuera estamos catalogados por el Consejo de Seguridad Nuclear como radiation free, porque todo esto está completamente aislado. Bien. ¿Qué ejemplo de instrumentación científica podemos ver? Hay muchos tipos de instrumentación científica. Ahora he elegido esto porque ahora que está tan de moda con las vacunas, que hay que trabajar a menos 70 grados, pues nosotros, científicos en general y en ALMA en particular, pues trabajamos con frío desde siempre, por ejemplo, para minimizar el daño por radiación. Y aquí se tiene un robot que va a coger muestras de un DIWAR con nitrógeno líquido y lo pone en un goniómetro. Esto es una estación
y, como veis, sofisticada y complicada, pero en este caso para determinar estructura de proteínas, pero que en principio, como hay un conjunto humano que nos va a ayudar y nos va a asesorar, esto no hay que saberlo. El interfase entre las personas que quieren utilizar ALBA y las personas de ALBA la hace la Industrial Office, y luego lo que son los resultados, la discusión y la interpretación de los posibles análisis, si es que se piensa que merece la pena, lo hace el conjunto de personas. Y como segundo ejemplo de instrumentación científica he elegido algo que sí que debe ser conocido para muchas personas, que es radiación infrarroja. La radiación infrarroja, ya hay equipos de infrarrojo que están en muchos laboratorios, incluso de empresas. Nosotros lo que tenemos es un infrarrojo muy sofisticado, porque se puede obtener radiación infrarroja que viene por aquí del acelerador, y esto tiene unas propiedades sobresalientes. También se puede utilizar radiación infrarroja de la fuente propia de este equipo. Pero al utilizar radiación infrarroja que viene del síncrotrón, lo que podemos hacer es tener un haz más pequeño, por ejemplo, en este caso 3×3 micras para esta curva roja, y mucho más intenso. Entonces, cuando se compara con el haz infrarrojo del laboratorio, pues tiene mucho más ruido, porque es menos intenso, y además el spot, las dimensiones más grandes. No se viene a hacer un espectro infrarrojo al síncrotrón, no se viene a medir una aspirina al síncrotrón. Obviamente, en este caso lo que se hace es que cuando se tiene un haz tan intenso, se puede focalizar y se puede hacer lo que decimos mapeo, 2D mapping. Se puede obtener en muestras que son heterogéneas, por ejemplo, cuando se tienen suspensiones o se tienen recubrimiento de partículas, se puede hacer una distribución de dónde están según qué componente en según qué muestra. Pero eso ya se tiene una reunión con los científicos y a partir de ahí se puede ver, según la problemática que estemos hablando, si las herramientas analíticas que tenemos en ALBA son útiles para el problema, el desafío, la mejora, lo que se quiera abordar en este tipo de estudios. Le voy a dedicar un poquito de tiempo al equipo humano, porque realmente estas técnicas analíticas, que ahora describiré solo algunas, solo tienen sentido si se asesora a las pymes por un conjunto de personas. Y en principio siempre intento poner esta foto con muchas personas de ALBA, pero obviamente no se va a interaccionar con todas estas personas, solo se interacciona con la oficina industrial y con, según qué técnica se utilice, con el equipo humano de esa técnica. Y por eso he seleccionado, por ejemplo, en este caso, de una técnica que es dispersión de ángulos bajos, que si digo dispersión de ángulos bajos o difracción rasante, pues se puede entender más bien poco. Si digo, por ejemplo, que en una piel, cuando se pone una crema que tenga, por ejemplo, partículas de plata, porque la plata es, como bien sabéis, muchos de vosotros mejor que yo, induce la muerte de las bacterias. Entonces, lo que se puede hacer es depositar una capa en una piel, probablemente artificial, y estudiar la difusión de esas partículas en función del tiempo, haciendo esta técnica que es dispersión de ángulo bajo, y se puede ver la penetración de las partículas de plata en la piel en función del tiempo, en función de otras cantidades y en función de otras condiciones. Y eso lo hace este equipo humano. Sí, hay un equipo de científicos por cada conjunto de técnicas que ahora vamos a ver, que son especialistas en esta técnica. Entonces son los que, con la ayuda de la oficina industrial, se reúnen con las personas que están interesadas en utilizarla para ver si realmente la problemática que se nos presenta puede tener una respuesta con esta técnica analítica. Este es un ejemplo. Utilizando esta misma técnica, intentamos poner un ejemplo que se entienda. Este fue uno de los principales éxitos que tuvo el síncrotrón a nivel de uso industrial. Esto era allá por el año 1998, hace más de 20 años, cuando Cadbury, una empresa que hacía chocolatina, no conseguía tener los chocolates siempre con la misma calidad. Y unas veces tenían una propiedad organoléptica, una textura muy buena, otras veces no tan buena. Y fueron al síncrotrón y se les podía explicar, y allí determinaron, en función de las velocidades de calentamiento, y en este caso de enfriamiento, de la chocolatina, que si se enfriaba a una determinada velocidad, se conseguía la fase 5, que funde prácticamente a temperatura corporal y tiene muy buena textura.
si a una velocidad de enfriamiento de ese masa de chocolate se hacía un poquito más rápida, se obtenía la fase 3, que funde por encima de 37 grados Celsius, y por tanto 36,5, y por tanto no te da una textura adecuada, no se funde al calor corporal normal de las personas que podemos tener 36 grados y medio, y por tanto la textura. Entonces le aconsejaron una velocidad de enfriamiento a la correcta para poder obtener el polimorfo correcto. Esta es la técnica, la dispersión de rayo X, que nos permite determinar la cristalización del polimorfo. Pero es a modo de ejemplo, es decir, técnicas que pueden ayudar a resolver un problema. Esta diapositiva es un poco densa y no espero que nadie la entienda bien, pero solo para explicar las diferentes laboratorios, las diferentes técnicas que tenemos en ALBA. Y está desde una que es muy fácil de entender, que es infrarrojo, hacer un espectro de infrarrojo, pero en ALBA lo que hacemos es un espectro de infrarrojo en puntos muy pequeñitos, y lo que hacemos es un mapeo para ver la distribución de las especies en función de las vibraciones químicas de su constituyente. A técnicas más anecdóticas o, digamos, alejados del uso de la que puede ser de las pymes, como por ejemplo estudio de dispersión magnética, en el que para la industria electrónica o la industria de almacenamiento de datos puede ser importante e interesante, para otras industrias menos. Pero, por ejemplo, tenemos líneas para estudiar catálisis, o tenemos líneas para estudiar lo que hemos dicho de polímeros o cremas. Tenemos esta que le voy a explicar con un poquito más de detalle, porque son los dos ejemplos que voy a dar de absorción de rayo X, para ver la especiación, en qué forma se tienen los diferentes estados de oxidación, que puede ser interesante, o esta línea que está en construcción, pero que pronto podrá permitir hacer tomografías con muy alta resolución y ver el interior de la materia en la escala del micrometro, para ver porosidades, para ver distribución de componentes. Entonces, en función de la temática que nos presentéis, algunas de estas técnicas pueden ser de utilidad o no, pero somos nosotros, desde la oficina industrial y los científicos, los que podemos decir, pues a esta problemática, esta técnica, pues, o honestamente decimos, pues ese problema es obviamente interesante, pero no hay una técnica en ALBA o una técnica analítica que nos permita obtener la respuesta que quizás vayáis buscando. Para solo dar un ejemplo de lo que se puede, yo no sé si se puede minimizar esto, si se puede minimizar, aquí, ¿verdad? En una de las técnicas que se utiliza más en ALBA es la absorción de rayos X. Nos basamos que diferentes elementos tienen una característica especial, esto que nosotros llamamos valor de asociación, pero que podemos distinguir diferentes elementos. Podemos distinguir hierro, circonio, se puede distinguir prácticamente la tabla periódica, pero no solo podemos distinguir diferentes elementos, sino que podemos distinguir el estado de oxidación del elemento, porque distinguir un elemento, cuantificar azufre, no hace falta venir a sincrotrón. Uno cuantifica el azufre por fluorescencia de rayos X, por absorción, hay bastantes técnicas más baratas. Sin embargo, uno viene a ALBA porque algunas veces no es tan fácil distinguir entre un estado de oxidación 6 y 4, y nosotros podemos distinguir muy fácilmente a través de esta técnica, o entre un estado de oxidación 0 y 2. Al menos distinguir entre sulfato y sulfuro es muy fácil, pero distinguir entre un sulfuro y un polisulfuro es más difícil. O incluso en los mismos estados de oxidación, vosotros sabéis lo del gallo de Portugal, el cobalto, pues en diferentes entornos, cuando está anhidro y no tiene agua, o cuando tiene agua, pues esto se ve muy bien en los bolas de absorción. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Cualquier técnica analítica, y por supuesto más barata de las que utilizamos en ALBA, podemos medir el cromo y podemos saber cuánto cromo tiene una muestra, y para eso no se viene a ALBA, pero sí se puede venir a ALBA para decir qué fracción del cromo es cromo 6. Porque vosotros podéis saber que el cromo 3, siendo un metal, es problemático y puede dar alguna alergia, pero el cromo 3 no es especialmente problemático. El cromo 6 es mutagénico, y sí que hay que tener unos niveles de cromo 6 por debajo, según qué campo, por debajo de una cierta cantidad, que es lo que nos dice la legislación, y por seguridad. Y veis que los espectros en el sincrotrón del cromo 3 y del cromo 6, estas líneas que se pueden obtener en esta técnica, son muy diferentes de todas nosotros hasta un cierto punto, porque si quiero mirar 1 por 10.000, no. Pero si queremos mirar hasta el nivel de un 1% o incluso menor, se puede distinguir. Si uno quiere ppb, no podemos distinguir. O por ejemplo, a mí me gusta siempre, porque yo siempre estoy muy interesado en la comida, y
Por ejemplo, he puesto aquí selenio en pan y comida. Cuando estamos en todos estos casos de suplementos dietéticos o de alimentación saludable, el selenio es un oligoelemento, hay que tener un poquito de selenio, y dice, con selenio. Pero a mí yo quiero más detalle, porque si el selenio que puede tener el pan o cualquier alimento está como seleniato o como selenito, eso no lo absorbe el organismo. Entonces me da igual que tenga incluso un 0,1% de selenio, no lo va a absorber. Pero si el selenio, seleniato, selenito se le ha puesto al trigo y el trigo lo ha absorbido y lo convierte en una selenoproteína, eso sí que el pan que está hecho con un poquito de selenoproteína del trigo sí que es absorbible. Entonces yo prefiero tener un 0,1 por mil de selenio metaloproteína que puedo absorber, a tener un 0,1% de selenio inorgánico, que tal como lo tomas en el pan y lo eliminas y se absorbe cero. Entonces, en el futuro, la población que estará cada vez más informada y cada vez tendrá mejores niveles de acceso a información, distinguirá y no todo lo mismo. Entonces, y ALBA, por ejemplo, puede distinguir entre selenio, seleniato, selenito o selenoproteína, porque el espectro de absorción es función de las características químicas. Entonces, otro ejemplo de, viene uno a ALBA a hacer estudios cuando la herramienta analítica que tiene ALBA es de interés. En otros casos nos dicen, en disolución tenemos tal propiedad, y nosotros honestamente, después de una hora de decirle, podemos decir, las herramientas analíticas que tenemos no son las adecuadas para estudiar ese problema. Entonces, en líneas generales, y para ir terminando, pero no significa que aplique, pero en líneas generales, ¿por qué vienen a medir algunas industrias, algunas pymes a ALBA? Por estos, porque normalmente como la radiación electromagnética, deja de ser fotones, son muy intensos, normalmente tenemos límites de detección más bajos, pero hay que entrar en detalle, porque tenemos un haz muy pequeñito, podemos hacer mapeos y podemos tener resolución espacial, en muestras heterogéneas, muestras que tienen varios componentes, podemos decidir y decir dónde está cada cual. Podemos determinar con mucha precisión diferentes estados de oxidación, lo que he dicho del selenio, del cromo, en muchos metales, en pigmentos, interesa saber los estados de oxidación, podemos saberlo. Pues el haz intenso podemos tener más resolución cuando hay mezclas de, tanto utilizando difracción de polvo, utilizando otros puntos de técnica, podemos distinguir componentes. Como la intensidad del haz es muy grande, se puede hacer experimentos muy rápidos, si es que interesa, porque se degraden o porque varíen las condiciones. Y nosotros, que somos una instalación muy versátil, tenemos conjuntos de entornos de muestra que para catálisis podemos ponerle hidrógeno para ver la absorción, o en el caso de estudio farmacéutico podemos ponerle una humedad controlada para ver hasta qué punto, diferentes tipos de entornos hasta cierto punto. Lo mismo alguien quiere, pues vengo con un entorno que me gustaría tener sulfuro de hidrógeno a 20 bares. Por motivo de seguridad, nosotros no trabajamos con eso. Entonces, tenemos diferentes tipos de entornos hasta cierto punto. Y por último, obviamente, siempre intento poner esto porque yo creo que es de interés. La mayoría de las pymes no quieren un espectro como este que diga, bueno, cromo 3, cromo 6, los resultados de mi análisis. ALBA lo que hace, si al final se llega a un acuerdo, es dar un report donde hay información que intentamos que sea útil. Y donde además de la figura y donde además de tomarse unos datos con esta técnica analítica, luego se interpretan, que normalmente tenemos dos reuniones. Una en la que explicamos a los usuarios lo que se ha obtenido y luego el report obviamente tiene que estar basado en los resultados que se han obtenido, pero algunas veces pues se representan dudas y dice, pero yo no entiendo esto, no entiendo aquello. Entonces nosotros en el report final que hace el científico y luego visa o revisa el director científico, intentamos especificar no solo lo que se ha medido, el resultado del análisis, sino la información relevante, que suele ser relevante para la empresa, hasta cierto punto. Algunas veces, y para mi tristeza, podemos llegar a decir, y con estos datos la conclusión o es inconclusivo, porque se pretendía esto, pero no se puede llegar. Pues algunas veces se llega, otras veces no se llega. Muchas veces se llega, pero no siempre. Y con esto me gustaría que quedaran 3 mensajes para vosotros. Aunque somos famosos por ser un acelerador de electrones, realmente es una facilidad analítica. Somos una gran instalación con muchas técnicas analíticas novedosas y muy actuales.
que cada técnica analítica, que tenemos más de 11 técnicas analíticas diferentes, tiene un conjunto de entre 3 y 4 científicos que nos permiten interpretar los resultados y acercarnos a si el problema tiene explicación con este conjunto de técnicas. Y por último, ya más relacionado con las pymes y con la oficina industrial, que no hay que tener miedo de preguntar. Uno pregunta y nosotros normalmente tenemos 1 o 2 reuniones para entender el problema, porque no es tan fácil alguna vez entenderlo. Y si después de que se pregunte y se entienda el problema, se puede intentar hacer algo y se aprende por el camino, pero si se aprende y se hace bien, y si no, Alejandro y la oficina de usted sabe, se han hecho muchas reuniones y algunas han terminado en medidas analíticas en ALBA y otras han terminado con un estrecho de mano y dice, pues está bien, pero nosotros no podemos ayudar y nosotros somos funcionarios públicos, somos empleados públicos y somos lo más honestos posible y alguna vez decimos, si nuestras instalaciones son útiles o pensamos y estimamos que nuestra instalación pues, no son las adecuadas para llevar esa técnica analítica. Y con esto, pues, me gustaría dejar de compartir la pantalla. Y Marta. Sí, muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, como ya has dicho tú y he escrito en el chat, quien quiera preguntar, sé que es mucha información y quizás con los ejemplos de Alejandro se puede ver un poco más. No tenéis que saber, obviamente, de las técnicas, para eso tenemos los científicos, pero está bien saber lo que se hace, como ha explicado Miguel Ángel. Entonces, te doy el turno a ti, Alejandro, para que expliques los ejemplos. Muy bien, voy a intentar compartir la pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, vale, perfecto. Bueno, aquí lo que ya ha contado, Miguel Ángel ya ha contado algunos ejemplos. Aquí de lo que se trata es de hacer más énfasis en el tipo de casos que hemos tenido aquí en ALBA. El título es Casos de éxito. Ha habido un caso donde ya veréis que no ha sido de tanto éxito, pero bueno, es información que también es útil, ¿no? Entonces, el primer ejemplo pues lo tenemos en el caso de medicamentos. En este caso, como también ha comentado antes Miguel Ángel, pues podemos saber en el caso de medicamentos, pues cuando se comprimen en pastillas, digamos, pues pueden tener distintas estructuras. El mismo medicamento puede tener distintas estructuras cristalinas, que son los polimorfos, y eso se distingue con las técnicas que tenemos de luz sincrotrón en ALBA. Y la diferencia está en que con las técnicas, comparado con las otras técnicas convencionales, pues podemos ver, como veis aquí, restos muy pequeños de otros polimorfos, en este caso del paracetamol, que no, podrían ser no deseados y que podrían infringir una patente, ¿no? Entonces es muy interesante esto para las empresas. En este caso, bueno, es una técnica que la utiliza mucho Enantia, que es un cliente nuestro, es una pyme. Y pues este tipo de información le resulta muy, muy útil. Y además es que las técnicas de sincrotrón, esta técnica en particular de difracción de polvo, pues se considera un gold estándar para identificar restos de polimorfos, y con lo cual quiere decir que vale para, digamos, para resolver temas de patentes y de discusiones de patentes, ¿vale? Otro ejemplo es también relacionados con medicamentos, es por microscopía de rayos X, que tenemos de otra técnica que disponemos aquí en el sincrotrón ALBA. Somos capaces de ver la estructura, como veis, interna de una célula. Este sería el núcleo y, digamos, aquí sería todo el entramado y estructura que rodea al núcleo, mitocondrias y el órgano de Golgi, etcétera, etcétera. Veis que en esta a la izquierda del todo, pues es una célula, digamos, sana y que tiene toda esta estructura, pues, digamos, en buenas condiciones, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando esta célula es atacada o infectada por el virus de la hepatitis C? Pues que toda esta estructura se destruye, como veis en la figura del centro, está totalmente destruida.
Y esto se puede ver con la técnica esta que tenemos aquí, con las técnicas digamos, de microscopía de rayos X blandos que tenemos en ALBA. Y también digamos, lo interesante y lo potente de esta técnica es que también nos muestra que una vez que estas células que han sido infectadas pues, son tratadas con el medicamento adecuado, pues esta estructura se reconstruye, como veis en la fotografía de la derecha del todo, ¿no? Quizá hay algunas pequeñas diferencias en la estructura, pero lo que sí es cierto es que esta célula es funcional otra vez, ¿no? Y estas diferencias en la estructura inclusive se pueden detectar, ¿no? Bueno, pues este es otro ejemplo donde nos permite ver cuál es el efecto de los virus y el efecto de los medicamentos en las células infectadas. Otro ejemplo, que este es muy, digamos, es muy habitual también en ALBA y es muy potente para las farmacéuticas, es que somos capaces de ver con las técnicas que tenemos en ALBA, somos capaces de ver la, digamos, estructura atómica del ADN, en este caso se trata del ADN del Trypanosoma brucei, del parásito este, que tiene tamaños unas 30 micras, y entonces cada bolita que veis aquí pues es un átomo del ADN. Y bueno, no solamente podemos ver la estructura del ADN, sino que en este caso pues, se ha desarrollado un medicamento para tratar la enfermedad que produce este parásito, que es la enfermedad del sueño. Y vemos que hay unos elementos verdes aquí, azules y rosas, que son unos elementos extraños que están perfectamente ajustados al ADN. Pues estos elementos extraños son precisamente los medicamentos y su efecto es que evita que este parásito se reproduzca a sí mismo. Con lo cual, claro, al cabo de unos pocos días, como no se ha podido reproducir, pues el parásito desaparece o los que quedan están muertos, ¿no? Con lo cual, digamos, la persona pues, se ha deshecho de este parásito y se ha recuperado de esta enfermedad. Bueno, el saber la estructura de los medicamentos, saber cómo estos medicamentos se adaptan al ADN o a otras proteínas o del organismo es la gran ventaja de esta técnica. De alguna forma, podemos decir que somos los ojos de las farmacéuticas o digamos, de los médicos de biología estructural, ¿no? Y es una técnica muy, muy interesante también. También se ha comentado anteriormente por Miguel Ángel que somos capaces de ver cuál es el estado de oxidación de los elementos, ¿no? En este caso del selenio. Y esto lo va diciendo por los distintos picos que tenemos aquí y que ha explicado muy bien antes Miguel Ángel. Entonces, en este caso, tenemos también otra empresa que es cliente nuestra, que digamos trabaja para empaquetamientos de comida, ¿no? Pero no es, digamos, para embalaje y cómo empaquetar esta comida para que dure lo máximo posible. Entonces, bueno, no es simplemente meterlo en un plástico y ya está, sino que este empaquetamiento que fabrica Santac, pues tiene unos elementos que hacen que la comida dure más. Y entonces son partículas de nanopartículas de selenio, perdón, y este selenio lo que hace es que evita que esta comida que esté en el interior del paquete pues se oxide y por lo tanto dure más. Pero claro, el problema es que no cualquier selenio puede hacer esta función, sino que solamente hay algunos estados de oxidación del selenio que es capaz de hacer esta función, ¿no? Y esto es lo interesante que puede aportar el sincrotrón para ver si las técnicas de fabricación de esta empresa pues, producen el selenio adecuado para mantener la comida en buen estado. Otro ejemplo también es el estudio de los plásticos a nivel digamos, molecular y de fibras. Dependiendo, en este caso, pues, se ha estudiado el ácido poliláctico en bionanocomposites y cómo se produce, digamos, la capacidad de resistencia que tiene este bionanocomposite y cómo, en función de distintas composiciones que tiene, y cómo
digamos, se ordenan las fibras y cómo se produce la ruptura de este bionanocomposite. Aquí tenéis a la derecha unas imágenes que se va viendo que en función de cuánto se estira hasta que se produce la ruptura, pues se obtiene unos patrones de dispersión de rayos X en este caso, y estudiando estos patrones de dispersión de rayos X se puede analizar cómo se orientan estas fibras, qué es lo que sucede y, por ejemplo, pues se puede ver que se generan unas fisuras antes de la ruptura, que es lo que hace que se produzca la orientación de las fibras, ¿no? Y esta información pues, se puede obtener a partir de estos patrones de dispersión. Bueno, aquí no tendría que ser yo el que presenta esta transparencia, tendría que ser Miguel Ángel, porque trabajó directamente en este trabajo, pero bueno, también simplemente y de forma muy rápida ver que también podemos estudiar cementos, y en los cementos normalmente contienen superplastificadores que lo que hacen es que el cemento fluya mejor y tenga unas propiedades mejor que cuando solamente es cemento. Y el hecho de cómo estos superplastificadores se introducen en las arcillas y en la parte de cemento, pues también se puede detectar con las técnicas que tenemos en el sincrotrón. ¿No? Veis que cuando aquí, en esta imagen del centro, que cuando no hay superplastificadores, pues lo que hay entre las capas del cemento de arcilla, pues simplemente es agua, y en la imagen de la derecha se puede ver cómo se van intercalando, ¿no? Esta información se saca a partir de los datos de difracción de polvo. Y bueno, se ve que llegado un momento, por más concentración que se meta en la línea roja, pues realmente digamos, no se meten más capas de superplastificador dentro del cemento. Y comentar que algunas de estas medidas se hacen en un tiempo realmente rápido, podemos estar hablando de una hora. Otra cosa luego es el análisis. El análisis de estos datos pues, requiere más tiempo, requiere personal, etcétera, etcétera. Y esto también es un servicio que dentro de nuestras posibilidades nosotros lo damos. También tenemos otros ejemplos de estudio, en este caso no es una pyme, pero bueno, les ha sido con Toyota y con otros centros de investigación, y hemos estudiado pues, lo que son los electrodos negativos en las baterías. Normalmente se utiliza litio, y aquí lo que se estudió el caso del calcio. El calcio, como es, digamos, se puede oxidar 2 veces en lugar del litio, que es una vez, pues la capacidad de esta batería podría aumentar sensiblemente, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí se estudia cómo se comporta el electrodo del cátodo. Se ha hecho aquí también estudios de difracción, y se puede ver, digamos, a lo largo de los ciclos de carga y descarga cómo queda la estructura del calcio y si se ha deteriorado o no deteriorado. Y en este caso, bueno, se vio que funcionaba, o sea y que presentaba unas propiedades razonables. Temas también por ejemplo, de pigmentos, de colores. Aquí otra vez aquí Miguel Ángel lo podría contar muchísimo mejor que yo, pero básicamente aquí lo que se ha visto es que el color, digamos, azul, pues intenso, se produce cuando dentro de una serie de cajas de átomos, ¿no? De estructura compleja de átomos, en el centro se introduce azufre, pero no azufre oxidado de cualquier forma, en cualquier estado de oxidación, quiero decir, sino que es el azufre S3-, ¿no? Cuando se introduce ahí y se oxida de esta forma, entonces es cuando se produce este color potente. Y esto es lo que, con las técnicas de absorción que tenemos en ALBA, pues somos capaces de ver qué porcentaje de azufre se ha incorporado en esta estructura compleja, en esta caja de átomos. Cuanto más se incorporen, pues más intenso será el color. Y no es fácil, como os podéis imaginar, el proceso de fabricación y el proceso para que este azufre se incorpore no es fácil, y por lo tanto el tener una técnica como esta pues ayuda a mejorar este proceso. Aquí también decir que en este caso pues el CDTI también apoyó este
digamos, este estudio. O sea que, bueno, aquí podemos tener distintas ayudas de distintos proyectos. En este caso, en este webinar estamos concentrados en el proyecto europeo que da ayuda a las pymes y acceso gratuito, pero que sepáis también que existe otro tipo de financiación al cual se puede acudir. En temas de cosmética, que en la audiencia creo que hay bastantes personas que están relacionadas con temas de cosmética, pues bueno, tenemos la técnica de dispersión de rayos X a bajo ángulo, que lo que hace nos permite estudiar la estructura del colágeno en la piel. La estructura del colágeno es la que es un indicador del estado de la piel, si está sano o está digamos, dañada. Y cuando tenemos una piel sana de este tipo, donde el colágeno digamos, está entero, está bien ordenado, pues tenemos unos picos que nos aparecen aquí, que nos quiere decir que el colágeno tiene una estructura adecuada dentro de la piel. Cuando esta piel se irradia con digamos, luz ultravioleta, pues esta estructura se destruye y entonces, que es la línea roja, y como veis, gran parte de estos picos disminuyen bastante, lo cual quiere decir que esta estructura ha sido dañada. Luego se vuelve a tratar con, digamos, cremas o medicamentos y esta estructura se vuelve a reconstruir. Este estudio lo hizo la empresa Vicosome, la pyme Vicosome, y bueno, pues esta técnica le resultó de gran ayuda también pues, para evaluar digamos, la eficiencia de estos medicamentos en la piel. En este caso, digamos, se quiso reproducir estas mismas medidas, en este caso fue la empresa Excelbit, en lugar de con, digamos, piel natural, pues con piel artificial. Y como veis aquí, sin embargo, no aparecen ni con la piel artificial en condiciones, digamos, iniciales, ni después una vez irradiada, ni nada, no se ven estos picos, lo cual quiere decir que en este caso esta piel artificial pues no se podría usar para reproducir y estudiar el efecto de un medicamento, al menos por estas técnicas, ¿no? Esto es lo que quiere decir es que hay que seleccionar el tipo de piel que se quiere utilizar para hacer ciertos estudios, ¿no? También se aprende de situaciones como esta. No solamente piel, sino que en este caso con técnicas de infrarrojos podemos estudiar pelo. Se puede hacer una sección transversal de este pelo y luego se puede hacer un mapeado que comentaba antes Miguel Ángel de la distribución de lípidos o distribución de proteínas o distribución de ADN y nos puede dar una idea de si esta distribución es una distribución anómala o corresponde a una distribución de un cabello sano. Y se puede hacer estudios también de un cabello dañado y que ha sido tratado también con un champú adecuado, ver si se recupera digamos, la estructura de un cabello sano, ¿no? Esto es el tipo de estudios que se pueden hacer aquí. En este caso pues son estudios que está haciendo el Centro de Tecnología Capilar, que es también una pyme. Temas de alimentación y agricultura, pues tenemos que algunos de los nutrientes que se incorporan, digamos, fertilizantes que se administran a las plantas, digamos, interesa que haya ciertos elementos que se incorporen a la planta. En este caso era el cobre, ¿no? Entonces, conviene también, otra vez, esto es un poco es la misma situación que antes, conviene saber este cobre, cómo está y cómo se incorpora a la planta y cómo está en el fertilizante para su mejor incorporación a la planta, ¿no? Entonces aquí pues, se puede ver si este cobre es un cobre, digamos, metálico o es un cobre acomplejado y de qué forma, de tal forma que digamos, la planta lo pueda absorber mejor, ¿no? Y esto se hace a través de las técnicas de absorción que ya hemos comentado varias veces. Bueno, un poco, aquí tenéis un resumen que tenemos un poco más
un disparo tener toda la máxima información posible. Lo que quería decir es que hay muchos casos que ya hemos comentado, como el de cemento, el de, digamos, el selenio en los empaquetados, el caso de Nantia con, digamos, con los medicamentos, Toyota con la batería, pero también tenemos, digamos, contratos con grandes empresas como Henkel, donde inclusive pues, tenemos a una persona aquí que trabaja continuamente para Henkel para las medidas que hacen Henkel. O sea que no solamente son accesos puntuales, sino que también tenemos contratos de largo plazo. Y con Esteve también, digamos, tuvimos un contrato donde se realizaron, y con la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se realizaron unos estudios aquí en Alba durante varios años. O sea, no solamente se pueden hacer estudios particulares, que está muy bien, pero si no continuar estos estudios pueden desembocar luego en estudios un poco más a largo plazo si, digamos, si los resultados son buenos. Todos estos ejemplos que hemos dicho y alguno más lo podéis encontrar en este folleto que está, digamos, compartimentado por áreas. Y aquí, como veis, pues se pueden ver los distintos ejemplos. El enlace está aquí también y lo encontraréis en el chat. Y bueno, ahí podéis seleccionar el sector que más interese y revisar ahí los ejemplos y tener una idea del tipo de información que podéis sacar, ¿no? Comentar muy rápidamente también que, digamos, tenemos 56 clientes distintos, industriales, algunos que nos usan mucho y vienen a menudo y repiten y tal, lo cual está fenomenal, y otros que, bueno, pues también repiten y hay otros que a lo mejor pues vienen menos, ¿no? Pero, digamos, tenemos toda la gama, pero que es, digamos, una cartera de clientes relativamente importante, ¿no? Y también comentar que el primer acceso ahora que estamos con el tema del COVID, pues el primer acceso que tuvo Alba allá por abril de este año, ya que parece muy lejano, pero ya estábamos en pleno estado de alarma, pues fue el primer servicio que dimos relacionado con el COVID, fue con una empresa, entonces en abril de este año, con lo cual estamos, digamos, orgullosos de haber podido contribuir en la medida de nuestras posibilidades a solucionar, a poner nuestro granito de arena para este problema, ¿no? Las áreas industriales, pues estáis viendo que son muy amplias, cubren un amplio espectro de áreas industriales. Mensajes fundamentales para llevarse. El sincrotrón Alba, tenemos unas técnicas analíticas que son, digamos, en algunos sentidos, pues pueden dar una información que es única, que solamente la podemos dar del sincrotrón Alba y que se pueden beneficiar las empresas de esta información. Esta información aplica a una gran variedad de muestras, procesos y sectores industriales y ya hay muchas empresas pymes que se han beneficiado de la financiación que tenemos ahora mismo de Tamata. Está a punto de acabar porque el año que viene se nos acaba, entonces creemos que, bueno, queríamos hacer aquí el último esfuerzo para ver si os puede interesar este servicio que os damos, que además está financiado, ¿no? El contacto es simplemente, no tenéis que preocuparos de la técnica a usar ni nada, simplemente contactarnos aquí en industrialoffice@cels.es, nos exponéis el problema, intentamos entenderlo, y os decimos si os podemos o no os podemos ayudar, No siempre es el caso, pero sí que os diremos si os podemos ayudar en algo, ¿no? Y bueno, este es el personal que es lo más importante de todo y es lo que hace que al final podamos dar un servicio de calidad, la mayor calidad posible. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Alejandro, por los ejemplos. Y en caso luego, si alguna empresa quiere preguntar algo más en concreto respecto de sus productos o procesos, pues está el chat para hacerlo. Pues ahora vamos con Nuria, que nos explicará los detalles de esta financiación que permite a las pymes tener medidas gratuitas en el sincrotrón. Adelante, Nuria. Vale, muchas gracias, Marta. Bueno, buenos días a todos. Pues bueno, ya os hemos explicado un poco lo que es un sincrotrón, lo que es Alba
y Alejandro ha mostrado también unos cuantos ejemplos de algunas de las cosas que podemos hacer con nuestras herramientas. Pues bueno, ahora lo que os queremos explicar es cómo podéis acceder a todas estas herramientas de una manera gratuita. ¿De acuerdo? Entonces, esto es gracias al proyecto europeo Calypso Plus, que uno de los objetivos más importantes que tiene es promover el uso de sincrotrones e infraestructuras parecidas por parte de tanto investigadores científicos como de empresas. Y en particular, dentro de este proyecto europeo, hay un paquete de trabajo que se llama Tamata, que es el que hoy queremos presentaros, y que de hecho lo lideramos nosotros, lo lideramos el Synchrotron ALBA, y que con el cual se proporciona acceso gratuito para pequeñas y medianas empresas, tanto a ALBA como a otros sincrotrones europeos. ¿Vale? Al inicio, Caterina también lo ha comentado, que en este proyecto pues, participan unas cuantas infraestructuras. Nosotros lideramos en concreto este paquete de trabajo Tamata, pero también podéis acceder no solo a ALBA, sino también a otros sincrotrones. Vale, y bueno, ¿qué es Tamata, ¿no? Aquí en este enlace tenéis un vídeo que dura unos 3 minutos, que si os interesa lo podéis, a lo mejor alguno de vosotros ya lo habéis visto cuando os habéis registrado o lo podéis mirar más adelante. Bueno, el mensaje de este vídeo son varios. Por un lado, pues lo que ya os hemos estado diciendo, existe una financiación para pequeñas y medianas empresas. Esta financiación es para hacer análisis con técnicas de sincrotrón, ¿vale? Y otro de los mensajes, y eso es lo que ahora pues, voy a desarrollar un poquito más, es que el proceso para acceder a esta ayuda o esta posibilidad es muy sencillo para vosotros, para las empresas. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a ver ahora un poco cómo sería el proceso para acceder a las ayudas. Lo primero que os recomendamos hacer es contactarnos. Contactar al correo que ya se ha nombrado anteriormente, industrialoffice@cels.es. Aquí somos la oficina industrial de ALBA, que por un lado somos los que gestionamos Tamata, gestionamos este paquete de trabajo de este proyecto europeo, pero por otro lado, dentro de ALBA, somos la oficina que nos dedicamos a las relaciones con empresas que quieren venir a utilizar nuestras técnicas. ¿De acuerdo? Por tanto, nos contactáis, nos presentáis la problemática, el proyecto o nos hacéis la consulta que tengáis y nosotros, también lo ha comentado antes Miguel Ángel, nosotros pues, nos ponemos en contacto con nuestros científicos, intentamos detectar cuál de nuestras técnicas es la mejor, la que puede ayudar más a vosotros y a partir de aquí, pues si es necesario, también se ha comentado antes, organizamos una reunión con vosotros y nuestros expertos ya una vez seleccionados quiénes os pueden ayudar más y si vemos realmente una posibilidad de estudio, una posibilidad de aportaros información, pues ya concretamos un experimento, lo planificamos con lo que os decía, ya la técnica seleccionada, cómo tienen que ser las muestras, cómo se tiene que diseñar el experimento, ¿de acuerdo? Pero todo eso con la ayuda de nuestros científicos. Tenemos que entender, también se ha comentado antes, muy bien qué es lo que queréis y nosotros os intentaremos explicar lo mejor posible qué es lo que os podemos proporcionar. Entonces, si eso interesa y queremos tirar adelante, lo siguiente que tendríais que hacer es, una vez ya hemos concretado el proyecto, es rellenar un pequeño formulario, ¿vale? Aquí en este enlace vais a acceder a una web donde hay el formulario que tendríais que rellenar para solicitar la ayuda Tamata. ¿De acuerdo? Si ahora vais al enlace, veréis que lo que pone es que la convocatoria se va a cerrar el 21 de diciembre. Eso lo vamos a extender, ¿vale? Lo vamos a extender hasta finales de junio. En cualquier caso, es importante que ya, si hay algún posible proyecto, que lo empecemos a hablar lo antes posible, ¿vale? Entonces, tenéis que rellenar unos cuantos campos que al final se traduce en una propuesta que ocupa no más de una página, ¿vale? Aquí os muestro un ejemplo real de una de las solicitudes que hemos tenido por parte de una empresa española que quería pues, acceder a esta financiación y veis que no ocupa más de una página. La información que tendréis que rellenar
siempre con nuestra ayuda. O sea, nosotros os vamos a acompañar durante todo el proceso, ya nos habremos reunido y habremos definido el proyecto o las medidas, pero en cualquier caso os podemos ayudar también a hacer la propuesta. Tendréis que completar datos de contacto, nombre de empresa y persona, email, un título de proyecto, una pequeña descripción de lo que se quiere hacer, la técnica, pero eso, como os digo, os ayudaremos nosotros, y el tipo de muestras que queréis analizar. Luego, también muy brevemente, tendréis que explicar un poquito cuál es la innovación que aportará este proyecto a vosotros o a la sociedad, y luego el impacto económico potencial que pueden tener los resultados o el producto que estéis desarrollando, ¿vale? Pero en principio, bueno, luego finalmente tendréis que escoger cuál de los sincrotrones queréis utilizar. Nosotros, creo que están por orden alfabético, nosotros somos Albacels, ¿de acuerdo? O sea que si lo que queréis es utilizar nuestras herramientas, nos tendréis que seleccionar a nosotros, ¿vale? Pero como veis, es algo muy sencillo que en principio, si ya hemos previamente hablado, no tendría que suponer ningún problema. Vale, entonces una vez se envía esta propuesta, la recibimos nosotros como coordinadores de Tamata y lo primero que hacemos es validarlo, lo valida el sincrotrón que he escogido. Si somos nosotros, pues lo validamos técnicamente. Como os digo, lo normal es que ya lo hayamos hablado antes, pues esto es directo. Luego, una vez validado técnicamente por el sincrotrón, se envía a 2 evaluadores externos. Ellos hacen una puntuación a la propuesta donde evalúan, por un lado, el mérito científico, la innovación y el impacto, ¿vale? Todos los evaluadores firman conforme, no tienen ningún conflicto de interés con la propuesta que están evaluando y además se comprometen a la confidencialidad, con lo cual por eso no tenéis que sufrir. Y este proceso, pues bueno, puede durar entre 2 y 4 semanas. Entonces, para que tengáis una idea, pues de las 25 propuestas que hemos recibido, 24 han sido aprobadas. Con lo cual, salvo de que queráis hacer un análisis muy rutinario que se hacen en el sincrotrón, que hay pues, estudios de polimorfos o biología estructural, si es algo muy rutinario, pues a lo mejor no se va a conceder la ayuda, pero en general la mayoría de estudios tienen mucha posibilidad de éxito, ¿vale? Así que os animamos realmente a que nos contactéis y mirarlo. Entonces, una vez aprobada, lo que hacemos es, os emitimos un vale. En este vale lo que decimos es que la empresa tal se le otorgan tantas horas de beam time, de luz, de medidas, y tantas horas de análisis de datos para hacer los análisis y el informe en el sincrotrón ALBA o el que se haya seleccionado. Eso lo firma el sincrotrón y lo firma la empresa. Y ya está. Y eso es todo lo que la empresa tiene que hacer a nivel, digamos, administrativo para, por un lado, solicitar la ayuda y por otro lado, aceptar la ayuda en formato de horas, como estáis viendo. ¿De acuerdo? O sea que eso es todo lo que tenéis que hacer. Luego, una vez se ha aceptado y está todo eso, digamos, ya hecho, pues lo único que queda es hacer las medidas o hacer el experimento. Entonces, aquí pues volvemos a insistir, la oficina industrial no os dejamos solos a partir de ahora, al contrario, o sea, nosotros continuamos siendo el punto de contacto hasta al final de los resultados, ¿de acuerdo? Lo que sí que es verdad que lo que son las medidas y el análisis de datos, pues por supuesto la harán nuestros científicos, los expertos que trabajarán en la técnica adecuada para vuestro proyecto. ¿De acuerdo? En principio, el momento de las medidas, la empresa no puede estar presente por temas de regulación de este proyecto europeo. No es lo normal en ALBA, pero en este caso pues es así. Pero por todo el resto pues os pediremos participación tanto en las muestras como luego os invitaremos a una reunión si es necesario para comentar también los resultados en formato informe, como os has enseñado antes Miguel Ángel, os enviaremos un informe que luego lo podemos discutir si es necesario. ¿Vale?
Y bueno, pues para que veáis que realmente pues Tamata es un programa que está funcionando y pues ya de momento de los 24 proyectos que se van a financiar o que se han becado, digamos, se han aprobado, 18 ya se han realizado, 7 de ellos se han hecho en Alba y se han hecho por pymes españolas, con lo cual, bueno, pues la verdad es que nosotros nos satisface mucho que esta financiación también llegue a las pymes españolas. En cuanto a los sectores industriales de todos los proyectos, pues bueno, son muy diversos. Como ya habéis visto anteriormente, las técnicas sincrotrón son muy diversas, son muy versátiles, son capaces de analizar materiales muy diferentes y eso se traduce pues a los sectores industriales que pueden ayudar estas herramientas, ¿de acuerdo? Aquí os mostramos también algunos titulares, ¿no?, de ejemplos de concretos de empresas que algunos de los que han utilizado Tamata. Ya han comentado antes Alejandro, la empresa Santac, que ha estudiado el selenio en el packaging, y el Centro de Tecnología Capilar, que ha hecho estudios de cabello en Alba, utilizando Tamata. Ellos son unos casos de empresas que han utilizado Tamata, pero también, como ya hemos dicho, esta financiación no es solo para Alba, sino que también se puede acceder a otros sincrotrones, como por ejemplo Soleil, Soleil, que es el sincrotrón francés, que está en París. La empresa Synchrotronics pues, ha utilizado Tamata para estudiar superficies. Por otro lado, la empresa XNext ha utilizado el sincrotrón europeo que está en Grenoble, el SRF, para mejorar sus detectores. Bueno, esos son algunos de los ejemplos de todos estos 18 casos de proyectos ya finalizados que han utilizado la financiación Tamata. Y aquí podéis ver también en estos enlaces un poquito más de información de estas noticias, ¿vale? Bueno, y ya por acabar, os queríamos lanzar algunos mensajes importantes. Por un lado, que supongo que eso ya lo hemos dicho muchas veces y está claro, tenéis un punto de contacto en Alba, que somos la oficina industrial. No tengáis miedo de contactarnos y de preguntar lo que sea. Nosotros os ayudaremos, por un lado, a todo lo que es la gestión de la solicitud Tamata, que ya habéis visto que es muy sencilla, es hacer la solicitud y aceptar el vale. Y por otro lado, os acompañaremos en todo el proceso de realizar unas medidas en Alba, ¿vale? Otro punto importante, que eso igual no lo he comentado hasta ahora, es que lo que es la justificación económica de cara a la Unión Europea la realizamos nosotros. O sea, vosotros solo tenéis que hacer lo que ya he comentado. Por un lado, enviar una propuesta con nuestra ayuda, una propuesta de una página con información, digamos, bastante sencilla. Y por otro lado, aceptar el vale en formato de horas, no en formato de dinero, sino en formato de horas. ¿Vale? Todos los resultados y la información es confidencial. Lo único que sí que necesitamos poder reportar a la Unión Europea es el nombre de la empresa y un pequeño resumen de lo que se ha hecho, pero no confidencial, ¿de acuerdo? O sea, que no necesitamos decir el nombre de la molécula que vais a estudiar o, bueno, la información confidencial sensible que no queráis mostrar. Por otro lado, comentar, y eso también es importante, es que los estudios o los análisis que se pueden hacer con Tamata pues son limitados o acotados, mejor dicho, en cuanto a número de hora y por tanto número de muestras, ¿vale? También, si alguno de vosotros estáis trabajando con proyectos relacionados con la COVID, pues comentar que tienen prioridad. Aquí sí que intentaremos acelerar al máximo, sobre todo el proceso de evaluación y luego de acceder a tiempo para poder hacer las medidas. Y finalmente, pues bueno, recuerdo que tenéis tiempo hasta el 30 de junio. Ahora, como os he dicho, vamos a modificar lo que pone en la web, que pone 21 de diciembre, pero no, eso se alargará para enviar propuestas. Pero eso sí, os recomendamos que si tenéis algún posible proyecto o problemática o algo que pensáis que podemos ayudar, nos contactéis lo antes posible
para empezar ya a elaborar un poco pues, lo que es hacer las reuniones necesarias, elaborar el diseño del experimento y tirar adelante pues, con el proyecto. Y bueno, hasta aquí pues, lo que os quería comentar de esta parte. Ahora creo que ya podemos pasar a la sesión de preguntas. No sé si hay alguna pregunta en el chat o... No, de momento nadie se ha atrevido. Supongo que debe dar algo de vergüenza. Yo, bueno, no sé si alguien quiere hacer algo viendo que o quiere hacer alguna pregunta, pues obviamente tiene el chat abierto para hacerlo. Yo, si queréis, para reforzar algunas ideas que creo que deberían tener claras, por ejemplo, el tema este de la confidencialidad, que es por el tema quizás por los que muchos no quieren preguntar sobre casos específicos, ¿cómo se aseguraría el tema de que los datos que se obtienen o la información que la empresa pasa al sincrotrón no se hagan públicos? Claro, aquí, bueno, por un lado, bueno, si queréis respondo yo. Sí. Por un lado, o sea, lo que es si accedéis a través de financiación del proyecto europeo, no obliga a publicar nada, con lo cual, en este sentido, pues, como ya he comentado, pues aseguramos confidencialidad. Y por otro lado, todos los sincrotrones y nosotros en ALBA también, estamos acostumbrados a trabajar con empresa. De las primeras cosas que hacemos es firmar un acuerdo de confidencialidad. Evidentemente nuestros científicos también están al tanto de todas estas maneras de trabajar con las empresas y además incluso los datos crudos que se recogen están guardados en directorios que solamente puede acceder la empresa o nuestros científicos con el password, con lo cual tenemos establecido, por un lado, de cara a la Unión Europea no nos obliga a publicar, que eso a veces en ayudas europeas muchas veces obligan, en este caso es para pymes, no obligan. Y por otro lado, en ALBA tenemos pues, realmente todo el proceso bastante bien, muy bien acotado para asegurar que la información es confidencial. De acuerdo. Y bueno, hablando de tiempos, ¿cuánto se tarda en obtener este proyecto, en tener las medidas, en tener los resultados sobre la mesa? ¿Nuria? ¿Respondo yo? Sí, de acuerdo. Sí. Bueno, primero, o sea, si continuamos pensando en la financiación Tamata, pues para hacer, digamos, desde que se solicita hasta que se sabe o no si se puede tirar adelante, que la probabilidad es muy alta de que sea así, pues podemos contar un mes. Y luego, pues tenemos que fijar un tiempo para hacer las medidas y el análisis de datos. Entonces, en total... podemos contar 1 o 2 meses más a partir de que la propuesta está aprobada. De acuerdo. Nos han escrito la pregunta de si con el número de horas asignadas por Tamata, si es suficiente para acabar el estudio propuesto. Claro, bueno, lo que ya hacemos es precisamente adecuar el número de horas al proyecto que ya hemos diseñado y previamente acotado. O sea, el objetivo no es venir con una batería de muestras y analizar todas las muestras que, por ejemplo, si hablamos de muestras que tiene una empresa, sino seleccionar unas pocas que puedan dar información. O sea, está claro, somos conscientes de que vosotros queréis información, quizás demostrar que la técnica de sincrotrón os sirve, ¿no? Pero ya, o sea, las horas que os proporcionamos están pensadas con el proyecto que hemos ya diseñado conjuntamente o el experimento que hemos ya diseñado conjuntamente con nuestros científicos y vosotros. O sea que en principio sí. Luego, pues a veces, y eso ha pasado en algunas empresas, han visto que las técnicas son útiles y quieren repetir lo mismo con 50 muestras más. Bueno, con 50 no ha pasado, pero con algunas muestras más. Pues entonces eso ya estaría fuera del alcance de la financiación. Pero en principio acotamos el proyecto o el experimento al número, o mejor dicho, al número de horas al experimento. Aquí, Miguel Ángel, me gustaría hacer un inciso para afirmar que a la hora de presentar esto tiene dos etapas muy diferentes. Una es no solo contactar la Industrial Office, sino todo lo que es entender el estudio que se va a llevar a cabo y acotarlo.
y para eso hace falta probablemente una reunión y para eso hace falta, como se ha dicho bien, que se involucren los científicos que van a trabajar en esa técnica, y cuando el estudio está acotado, entonces cuando se presenta la propuesta, se hace el estudio y se da el report. Y una pyme puede ser muy ambiciosa y puede querer plantear un estudio muy amplio. El objetivo de Tamata no es hacer estudios muy amplios, es demostrar que hay tecnología que funciona y resolver, con todo mi con todo respeto, pequeños problemas y demostrar la utilidad. La persona tiene que entender que esto no es un proyecto como para outsourcing de la investigación de las pequeñas empresas, no. Harán o no harán sus técnicas. Esto es para mostrar la viabilidad. Merece la pena utilizar y se puede obtener información. Entonces, por otro lado, lo que está claro es que no vamos a proponer un estudio que no demuestre una viabilidad. Es decir, vamos a demostrar un estudio que sirve o no sirve y luego para engancharos. No. Obviamente es un estudio que va a demostrar una viabilidad. Pero si se es muy ambicioso y no, pero es que nosotros queremos hacerlo todo, pues comprensiblemente esto tiene una financiación que es limitada y no puede ser para hacer a la mejor, depende del estudio, pues estamos hablando en genérico. Pero que en esa primera etapa, cuando se interacciona con ALBA, se diseña un estudio para hacer un conjunto de análisis que está conmensurado con la problemática, pero también conmensurado con la financiación de Tamata. Entonces, pero no es una trampa, digamos, se ofrece 2 horas para que luego tengáis que pedir 10 horas más, no. Pero a lo mejor si se necesitan 10 horas y solo hay disponibilidad económica para 5, pues se dice en la reunión y se puede llegar hasta aquí. Y sois vosotros últimamente los que al final libremente lo aceptáis o no, que bueno, si es gratis parece que sea lógico de aceptar, pero que tengáis entendido también que no está pensado para hacer estudios muy amplios. Está pensado para demostrar la viabilidad de según qué tipo de estudio. Bueno, y después algo que también puede interesar, el tema de preparación de muestra, Nuria o Alejandro, que no has hablado, como quién la realiza, cómo se lleva, que es algo que a veces es complicado saber eso, qué tengo que hacer, qué cantidad de muestra se necesita, quién la prepara, cómo la traigo, cómo... No se te escucha, si te puedes desmutear. Sí. Si queréis contesto yo, aunque luego Nuria o Miguel Ángel podéis complementar lo que queréis oportuno. Pero básicamente lo que hacemos es que las muestras suelen, en general, y si se puede, porque hay veces que hay que preparar la muestra un poquito antes de hacer el experimento, pero si se puede, pues lo prepara la propia empresa, nos lo envía, y además en estas condiciones de COVID, pues con mayor razón todavía, nos lo envía y nosotros ya la recepcionamos y nos encargamos de hacer las medidas. Si fuese necesario preparar las muestras aquí in situ, pues habría que estudiarlo. Podría ser lo que en general, lo mejor, lo que más nos gusta es que sea el personal de la empresa que lo prepare, porque ellos son los que saben vosotros sabéis cómo preparar mejor las muestras y cómo hay que hacerlo para que la muestra esté en buenas condiciones para medirla. Entonces, en ese caso, sí que a lo mejor sería necesario hacer una preparación in situ aquí, pero en general, digamos, sería enviar las muestras por correo, ¿no? Si es posible. Si puedo complementar lo que Alejandro ha dicho, esto es un tema, agradezco a Marta, interesante e importante, porque preparación de muestra de ley desde trivial, una empresa farmacéutica pyme quiere saber si hay un polimorfo o no y nos manda unos miligramos en polvito en un capilar o en un botecito y no tiene que hacer nada, cero preparación de muestra, nosotros las metemos en un capilar y se graban los datos, hasta cosas súper sofisticadas, porque uno puede querer tener un entorno en el que no solo prepararla, sino tenerla con una humedad controlada, o imaginaos que en lugar de ser un producto farmacéutico inocuo, hemos tenido en ALBA productos farmacéuticos que eran bastante sensibles y hay que tener todas unas medidas de seguridad. Entonces, eso es otra de las temas que en la reunión en el que se va a acotar el estudio abordamos con mucho detenimiento. ¿Cómo, quién y cuándo se preparan las muestras? Porque lo importante es, para demostrar la viabilidad, el estudio tiene que ser relevante. Y algunas veces detalles como cuándo se preparó la muestra y si estuvo sujeto a unas condiciones que no son óptimas o no, pueden invalidar el estudio. Entonces, eso no merece la pena dedicarle mucho detalle, porque le dedicamos mucho detalle cuando se tiene la reunión.
porque es fundamental el acotar y el definir una preparación de muestra que algunas veces no hace falta, pero imaginaos que si ahora vamos a estudiar si una pomada penetra o no en una piel y en qué condiciones penetra, pues la humedad es importante, la preparación. Entonces, ya según la temática, hay que acotar muy bien cómo se analizan los datos, porque algunos de estos datos no son triviales de analizar, y hay que acotar muy bien cómo se preparan las muestras. Y pues sigo yo, ya que no hay más preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiene que saber la empresa de sincrotrón? O sea, si yo monto mi empresa de sincrotrón y no supiera nada, si me enviáis estos gráficos, yo se me queda cara de póker. ¿Qué podemos ofrecer a las empresas que no sean solo esos gráficos tan distintos, con picos, que nos habéis enseñado? Si queréis puedo responder yo. En principio, eso es lo que se acota en la reunión esta de toma de contacto y de planteamiento y planificación del estudio. Con la problemática o con el estudio que se quiera hacer, nosotros planificamos dos cosas. Planificamos si es que merece la pena tomar datos, porque esta herramienta analítica puede ser útil. Se acota cómo se va a hacer el experimento y luego cómo se van a analizar los datos, de tal forma que al final a la empresa lo que intentamos darles es un report, es la información relevante. Es decir, no solo se le dan los gráficos, que también se le dan los datos y los gráficos, sino, y en base a estos gráficos se deduce que, pues, por ejemplo, el selenio no está como metaloproteína y por tanto no va a ser absorbido, y le gustará o no le gustará, pero es lo que hay. Y ese pan no sirve, el selenio no se va a absorber, o se puede decir, por ejemplo, en el caso de industrias farmacéuticas, pues este polimorfo está o no está por debajo de nuestro límite de tensión. Por ejemplo, por debajo de un 0,1%. A lo mejor un 0,1 por 10.000 puede estar, pero nosotros tenemos unos límites de detección y unos límites de cuantificación. Entonces, al final, lo importante es subrayar que a las empresas, obviamente, datos crudos le pueden servir de poco. Al final, lo que se busca es informar, ¿esto está o no está? O pues hasta dónde llegamos, o en estas condiciones se produce esto, se produce aquel proceso. Y es lo que nosotros no intentamos, no dar los datos, sino intentar destilar los datos para dar una información relevante. Pero para llegar a entender eso es por lo que es tan importante tener la primera reunión o reuniones, porque Alejandro y vosotros sois conscientes que alguna vez hemos tenido incluso 2 y 3 reuniones con empresas para entender el estudio y saber si se converge a la información que se necesita y nuestras técnicas analíticas si de verdad dan esa información con los niveles de detección y con los detalles que se requieren. Gracias. De acuerdo, y pongamos que en esa empresa ficcionaria que yo me invento, utilizo Tamata, tengo unos resultados que me ayudan mucho. Después, ¿qué? Si quiero seguir utilizándola, ¿qué otros métodos tengo de acceso? Por ejemplo, Alejandro, ¿qué puedo hacer para seguir utilizando los servicios del sincrotrón? Sí, efectivamente, como os ha comentado antes y como han comentado Miguel Ángel y Nuria, pues el estudio de Tamata es es un estudio de viabilidad para ver si las técnicas que tenemos en el sincrotrón realmente son útiles a la pyme, ¿no? A la empresa. Entonces, si se demuestra que es así, que son útiles y el estudio que requiere la pyme pues es más amplio de lo que está acotado dentro de Tamata, pues entonces lo que tenemos es el acceso, digamos, industrial dentro de Alba, que ya sería un acceso de pago, pero digamos también con las mismas condiciones en cuanto a muestras, análisis, servicio e informe. Sería exactamente lo mismo que hemos estado hablando con Tamata, pero sin la financiación. Y digamos sería también muy rápido y ese es es la forma habitual que cómo acceden las empresas a Alba sin la financiación de Tamata. Y cabe recordar que estos accesos son, bastante rápidos comparados con otros accesos que tenemos académicos, porque nosotros recibimos como del orden de 2.100 usuarios cada año y este acceso acceso industrial es muy rápido, ¿eh? O sea que comparado con ese, vamos. A mí me gustaría apuntar esto, que obviamente siempre se puede entrar
caso de que tenga viabilidad y caso de que la empresa esté interesada, pero que hay otras formas desde el punto de vista de que quizás si el estudio es suficientemente amplio, el CDTI tiene ayuda. Y, por ejemplo, yo soy consciente, porque estoy colaborando con una empresa, que no puedo citar el nombre, que dentro del programa Misiones que acaba de resolver el CDTI, tiene ayuda para el acceso a grandes instalaciones, incluso instalaciones de universidades. Entonces, os animamos a que cuando nos contactéis, se pueda no solo al acceso directo, que por supuesto que es el más rápido, porque el problema con todas estas cosas es que llevan tiempo, desde la solicitud del programa de misiones del CDTI hasta que de verdad se pueda ejecutar, pero que siempre hay mecanismos para las pymes, suelen tener un abanico de mecanismos en el que se puede acceder a estas grandes instalaciones, pero algunas veces no está conmensurado con el tiempo. Si me dicen, no, pues lo quiero en 2 meses, pues a lo mejor en 2 meses después del proyecto de Mata, lo único que tiene que hacer es, pues, tiene que venir y abonar la tarifa. Pero suele haber diferentes mecanismos adicionales. Por ejemplo, Nubiola, que ahora ya se adquirida por Ferro, estuvo haciendo muchos estudios porque ya lo empaquetó dentro de un proyecto de investigación. Y ya sabéis vosotros, si no nosotros ayudaríamos, que el CDTI tiene ayudas para las pymes. Si no es, aquí ya se distingue lo que es control de calidad de análisis. Uno quiere medir algo para controlar la calidad y para hacer este servicio muy puntual. Pues no, eso no te lo financia el CDTI. Pero si la pyme quiere entender mejor los procesos y quiere innovar y quiere hacer cosas más generales que lleven un grado de investigación, desarrollo e innovación más grande, eso suele estar financiado por el CDTI. No siempre al 100%, pero una fracción muy importante. Y bueno, claro, si te financia el 80 o el 90%, pues puede estar muy bien. Y no solo el programa Misiones del CDTI, hay algún otro programa del CDTI también para las pymes. Muy bien. Bueno, yo supongo que habrá quedado claro, pero ¿cómo puedo saber si las técnicas que tenéis me pueden ayudar o pueden ayudar a las miles de pymes que voy a crear? Bueno, ¿puedo decir alguna cosa? Sí, o sea, lo mejor y digamos que hay que hacer es contactar con la oficina industrial. O sea, la pyme, no preocuparos de qué técnicas tenemos, de si me va a valer o no me va a valer, o si con los ejemplos que veis o tenéis algún problema que creéis que de alguna forma podemos aportar algo, simplemente contactarnos. Nos contactáis a industrialoffice@ces.es, nos planteáis el problema, nosotros lo intentamos comprender y en base a eso ya os diríamos si las técnicas que disponemos aquí os pueden ayudar o no os pueden ayudar. Inclusive, bueno, pues lo diríamos, digamos, de una forma totalmente honesta. Decimos, oye, pues no, mira, aquí somos un centro público, con lo cual, digamos, un centro público sin ánimo de lucro. O sea, que eso es importante recalcarlo. Lo que tenemos son unas técnicas potentes que lo que queremos es ponerlas al servicio de las empresas. Entonces, venid con total libertad, contactarnos y nosotros os diremos con total honestidad si es posible o no. Si no fuese posible, inclusive podríamos dar algunas ideas o algo de dónde se podría hacer también, si lo conocemos. De acuerdo. Bueno, si nadie más de la audiencia tiene ninguna pregunta, yo creo que hasta aquí lo podríamos dejar aquí, que ha quedado bastante claro el tema del proyecto y lo que podemos ofrecer. ¿Si os parece bien? Pues nada, desde Málaga, felices fiestas. Igualmente, Miguel Ángel. A todos por asistir. Vale. Sí, gracias a todos por asistir y contactarnos si tenéis alguna pregunta. Vale. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Feliz Navidad.